precisamente en este lugar. Es parte de la estrategia global. Las próximas elecciones. Nos encontramos con todas las autoridades del gobierno federal y del gobierno estatal. Es una de esas entrevistas que son usuales. A Joaquín Guzmán Loera. Fuerzas federales. Poder en la política, todo, absolutamente todo, es personal. Es personal. Es personal. Ya no hay nada personal. Se acaba el tiempo, la próxima semana acaba el tiempo para que el PAN y el PRD se sumen en una alianza en las elecciones del Estado de México. Las divisiones internas de los dos partidos están haciendo prácticamente imposible concretar ese acuerdo, sobre todo luego de que Josefina Vázquez Mota desechó la posibilidad de ir como candidata. Hola Viviana, ¿qué tal? Hola Jorge, ¿cómo estás? Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Y no hay muchos nombres para encabezar una coalición opositora en el Estado de México. La única posibilidad misma que hoy pende de un hilo es la de Alejandro Encinas. Sí, y esta es la plática muy personal que mantuvo Alejandro Encinas con Viviana. Alejandro Encinas, un hombre que podría convertirse en candidato, pero parece que no existen los acuerdos suficientes necesarios para que el PAN y el PRD puedan ir unidos a esa elección. Cuando está la vida de tu hijo, tú no quieres tomar decisión. Yo quiero ser escritor y renuncié a todo. En este instante, soy muy feliz. En la vida solo hay dos músicas, la buena y la mala. El que yo haya sido madre fue, para mí en mi vida, Y el día más feliz de mi padre esta entrevista muy personal. El día de hoy me da muchísimo gusto hacer esta entrevista muy personal con el senador Alejandro Encinas. Alejandro, qué placer. No, el placer es mío, me da mucho gusto estar contigo. A ver, vienes de una familia de actores, tus dos padres fueron actores y se conocen precisamente en el teatro. Efectivamente, se conocen cuando forman parte de la compañía de Isabela Corona en el estreno mundial de una obra de Rodolfo Sigli, El niño y la niebla. Ahí fue donde se conocen. Mi madre había estudiado en la Escuela de Bellas Artes y mi padre formó parte del grupo de Sequizano, quien fue uno de los precursores del teatro moderno en nuestro país, muy influenciado por el bloque soviético en aquel entonces con la escuela de Stanislavski, y afortunadamente pues, ahí se conocieron y de ahí pues surgió nuestra familia, que duró hasta que ellos fallecieron. Tu mamá fue incluso, estuvo estudiando en Bellas Artes, fue parte de la compañía de teatro de Bellas Artes. Ella formó parte ahí de la compañía de Bellas Artes, mis padres de la Escuela de Arte Teatral, mi padre más ligados a las actividades políticas que mi mamá, más ella en la vocación del arte, mi papá en el arte y la política ahí muy interrelacionados. Siempre los dos en el Partido Comunista y en la izquierda. Mi padre era el militante, mi madre siempre fue una mujer más ligada a las cuestiones culturales, al estudio, y mi padre fue el político, ligado a grupos como el que encabezaba en aquel entonces José Revueltas, el grupo Cuña, que muy poco se conoce. Generalmente se habla de la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios, donde estuvo gente como Diego Rivera o Frida Kahlo, pero la parte de la disidencia interna en el PC entonces, y más con Pepe Revueltas, se vinculaba a otro tipo de actividades. Incluso tanto Revueltas como mi padre fueron expulsados en su momento por el Partido Comunista, pero hay una relación muy estrecha, muy jóvenes ellos en aquel entonces, y pues eran las anécdotas de las actividades políticas en momentos donde estaba proscrito el Partido Comunista y se consideraban ilegales sus actividades. Creciste en la colonia San Miguel Chapultepec, Sí. Me imagino que era otro México, podías salir a la calle, podían hacer muchas cosas y disfrutar de esta ciudad. Sí, teníamos una vida de barrio, conocíamos a todos los personajes del barrio, desde el policía de cercanía, que incluso nos conocía por nombre y sabía quién era nuestra familia, conocíamos al policía de tránsito que estaba en el crucero, por ejemplo, en Molino del Rey, fuera de la entrada principal de Los Pinos, para entrar hacia el encastre, no había esas rejas en aquel entonces. Nosotros decíamos ahí en San Miguel Chapultepec que pues tenemos la fortuna de tener uno de los jardines más grandes de la ciudad, que es el Bosque de Chapultepec, y ser vecinos de manera permanente del presidente de la República. Yo nací y crecí en la calle de Gelati, a cuadra y media de la residencia oficial de Los Pinos. Por ahí vi que empezaste a trabajar a los 13 años en una fábrica. Así es, hubo un momento difícil en la economía familiar, se vino abajo un negocio que había montado mi padre, y pues tuvimos que empezar a trabajar para apoyar en el gasto familiar.
Y el primer trabajo, bueno, yo trabajé así de manera voluntaria desde muy chavito, en las épocas de verano o en invierno, que era básicamente donde lo mismo éramos pues de esos muchachos que empacábamos las cosas en algún supermercado, pero a los 13 años sí, la situación difícil nos llevó a que tuviera que trabajar en una fábrica de sábanas, la ubico muy bien, a espaldas del colegio militar. A ver, terminas la primaria, la secundaria, la preparatoria, todo en la San Miguel Chapultepec y entras a la UNAM a estudiar economía. Sí, bueno, yo en la UNAM me digo particularmente desde la preparatoria, yo estudié en la prepa 8, en momentos muy difíciles, era la generación post-68. Post-68, ¿qué fue, los 70s? Sí, yo entré en 70 a la preparatoria 8. Estaba todo muy revuelto. Muy revuelto, ahí el jefe de la porra es uno de los porros más famosos, el famoso Mame, donde en aquel entonces hasta te cobraban por entrar a tomar clases o llegaban al salón a rifarte el Palacio de Bellas Artes o el Ángel de la Independencia. Pero tú estabas muy en contra, ¿no? Que les tomaran a la escuela, que no los dejaran entrar a clases y formaste parte de ese movimiento para tratar de que se hubiera control en la universidad. No solamente los enfrentamos, sino logramos acabar con el porrismo en la preparatoria en esos momentos. No fue un asunto sencillo. Afortunadamente yo formaba parte del equipo de fútbol americano y pues fue un grupo que se enfrentó a los porros y no solamente pues hubo enfrentamientos físicos, sino en momentos donde, por ejemplo, aparecieron compañeros ahogados en la alberca de la preparatoria o violaban a compañeras nuestras que iban a estudiar también allá en la prepa, pues se tomó la decisión, aparte de enfrentarlos, iniciar denuncias penales y legales para frenar esta situación y afortunadamente logramos erradicarlos de la preparatoria. Y empiezas entonces a estudiar economía. ¿Por qué economía? Pues yo creo que mucho influenciado por un primo mayor que era el que había estado estudiando economía. Yo estaba en la duda si entre derecho o economía. Me gustó la parte económica en función más de la vocación social que en la defensa del litigio del ámbito del derecho. Y creo que le atiné, aunque creo que lo que menos estudiamos en aquel momento fue economía. Cuando terminé la carrera, afortunadamente a la semana siguiente obtuve mi primer empleo para hacer estudios de carácter socioeconómico en las zonas cañeras de Puebla, de Oaxaca, de Tabasco, de Chiapas, y eso pues me llevó también a empezar a conocer el país, no solamente desde la ciudad, sino en los lugares pues donde mayores carencias existen. Empiezas en la política ya activamente, bueno, me imagino que desde la preparatoria, desde la universidad, cuando empiezan a enfrentar a todos los porros, pero ¿cuándo te metes ya concretamente al Partido Socialista, que después acaba, siempre en izquierda, donde acabas en el PRD? Sí, bueno, ya de hecho en la preparatoria éramos un grupo político, a veces de choque, tenemos que enfrentarnos físicamente al porrismo, pero yo empiezo en la facultad a trabajar políticamente en torno a una revista, la revista Estrategia, que dirigía el maestro Alonso Aguilar, el maestro Fernando Carmona, Jorge Carrión, gente que venía del Movimiento de Liberación Nacional que se formó en los años 60 con el general Lázaro Cárdenas. Y hacíamos trabajo de tipo intelectual en torno a esta revista, círculos de estudio, en la lógica, decíamos en aquel entonces, de armar el programa de la revolución. Y en 1978 iniciamos un grupo muy grande, éramos como 300, tomamos la decisión de ir a buscar la militancia partidaria y fue cuando en esta reforma política que empieza a abrir el espacio a la participación de la izquierda en el ámbito público y en los procesos electorales, decidimos ingresar al Partido Comunista Mexicano, participar en la campaña electoral de 79 y de ahí sucesivamente hasta 1981, cuando se disuelve el Partido Comunista y formamos el Partido Socialista Unificado de México, luego se forma el Partido Mexicano Socialista, luego el Frente Democrático Nacional, luego el PRD, al cual pues tuve que renunciar, pues porque lamentablemente creo que ha perdido mucho de los valores y fundamentalmente el objetivo que se había planteado en su origen. A ver, Alejandro, te ha tocado estar en la izquierda durante muchísimos años Toda y te la han vida. tocado muchísimas legislaturas. Cuéntame, ¿cómo te sentías tú? ¿Cuál había las diferencias entre la primera legislatura donde estuviste, donde la izquierda era prácticamente, realmente minoría, había muy poco,
a lo que estás viendo ahora? ¿Cómo se han ido moviendo las fuerzas? No, ha cambiado mucho y tenemos que asumirlo. Yo afortunadamente formo parte de una generación que le tocó esta etapa de la transición de la proscripción, la ilegalidad, la vida clandestina o semiclandestina a los asuntos públicos, pasar a ocupar los primeros cargos de representación proporcional. Yo fui diputado en la 53 legislatura en 85-88 y en aquel momento éramos 18 diputados de 400, no había los 500 actuales. Y en una legislatura muy interesante que a mí me dejó mucho. En primer lugar, porque en aquel entonces nosotros no cobrábamos nuestra dieta. La dieta la cobraba el partido y el partido nos asignaba un salario. Y al terminar la legislatura, pues nos regresábamos a nuestro trabajo original. Yo trabajaba entonces en la Universidad Autónoma de Chapingo y regresé a mi centro de trabajo. A diferencia de ahora que ve uno bonos y grandes recursos que se le dan a los legisladores, que pues, lamentablemente habla de esa falta de conciencia de la enorme inequidad y desigualdad que hay en el país. A ver, siempre te tocan escenarios de adversidad. Por lo general, sí. Ser jefe de gobierno cuando la ciudad era caótica, fue el plantón de Reforma. ¿Cómo le haces para ser jefe de gobierno en una situación tan complicada? Mira, yo creo que ha sido uno de los momentos más difíciles, no solamente de la Ciudad de México, sino del país. Esta diferencia del 0.58% de los votos en un escenario de una gran tensión política, no solamente después de la elección, sino todo el proceso de la guerra sucia, la polarización que se vivió en la sociedad desde la época del desafuero de Andrés Manuel López Obrador, el problema de los videoescándalos, pues llevó a generar una situación de tensión mayor al momento del plantón en Reforma en la lucha postelectoral. ¿Por qué se permitió ese plantón? Yo te lo voy a explicar, porque había que evitar, a como diera lugar, la posibilidad de que hubiera enfrentamiento que llevara a un estallido social. Ahí me decían, ¿estás entre la espada y la pared? Digo, no, estoy entre una espada y otra. Y yo tengo que buscar el justo y sano equilibrio para evitar de que no haya un hecho irresponsable que estuvo a punto de suceder en varias ocasiones. En ese momento, ahora que decimos que está convulso y está complicado, nada como en ese entonces. O sea, en México era un hoy express. Bueno, ahora son los problemas vinculados con la actividad delictiva y era una irrupción social que pudo haber generado una crisis política. Cuando uno está en una situación tan crítica, donde cualquier decisión que se tome es mala, hay que decir que en la política por lo general se toman malas decisiones y siempre hay que tomar la menos mala posible. Y cuando uno toma decisiones afecta intereses y cuando se afecta intereses se genera conflicto y cuando se genera conflicto uno tiene que tener claro a qué sector pertenece, dónde están tus convicciones. Ya en una situación crítica, la definición personal, y esa fue mi decisión personal, fue apegarme a mis principios y a mis ideas. Y tú te refugiaste en tu familia, llevas años casado con tu esposa. Sí, yo soy de un solo matrimonio, somos 4 nuestros hijos, hemos logrado tener estable el frente interno, es muy importante. No se pueden tener tantas batallas abiertas al mismo tiempo, ¿no? Para poder enfrentar, para ir al frente externo hay que tener mucha estabilidad en el frente interno. Y con María, con todos los muchachos hemos tenido... Los 4 profesionistas. Sí, una ingeniera química, un arquitecto, la otra es actriz comunicadora y hace psicoanálisis. Como los padres. Sí, no, es tremenda. Los abuelos. Y Alejandro, el menor que... Bueno, que Alejandro también está con nosotros en Proyecto 40. Sí, allí participa en el análisis de las redes sociales. Es el que más le gusta la política, ¿no? Pues es que él fue el que más cercano a mis actividades. Desde los 7 años me acompañaba a las giras, a las campañas, me arremedaba de abajo ya en los discursos, se iba a dormir conmigo donde nos agarraba la noche en las campañas electorales y yo creo que fue el que más se arraigó en la actividad política. Los otros, sin lugar a dudas, son todos de pensamiento liberal, son gente de izquierda, muy críticos. Si en algún lugar recibo críticas es en tu casa y con la familia, porque ahí sí el contrapeso realmente lo hacen mujer y mis hijos. ¿Sabes qué? Que son los las más críticos. a las que les tienes que hacer caso, porque generalmente te las hacen con amor y esas son las más duras y las más ciertas. Y en esos momentos ayudaron mucho. ¿Cuál ha sido el día más feliz de tu vida, Alejandro? Pues yo creo que el 15 de septiembre, cuando di el grito en el Zócalo, que implicaba la solución de este conflicto, y es un día irrepetible. Yo creo que
en lo político. Y por supuesto, en lo personal, pues es el nacimiento de los hijos. ¿El más triste? Pues la muerte de mis padres, yo creo que ese es el que más me ha afectado. A ver, complétame esta frase. Alejandro Encinas es... Un hombre de ideas. Muchas gracias. Cuando está la vida de tu hijo, tú no quieres tomar decisiones. Yo quiero ser escritor y renuncié a todo. En este instante, soy muy feliz. En la vida solo hay dos músicas, la buena y la mala. El que yo haya sido madre fue para mí en mi vida. Y el día más feliz en esta entrevista muy personal. Vamos a un corte, regresamos, vamos a analizar lo que está sucediendo en Estados Unidos. Lo vamos a hacer con Juan Pablo de Leo a unos días, 2 días de que asuma la presidencia de ese país el señor Donald Trump. La canción de la semana. Regresamos, gracias por continuar con nosotros y ya está aquí en Todo Personal Juan Pablo de Leo. Vamos a hablar de las horas previas a la llegada de Trump a la Casa Blanca, pero por sobre todas las cosas, Juan Pablo, ¿qué tal? Jorge, buenas noches, Diana, buenas noches. La comparecencia de los principales funcionarios en el Senado, algunos de ellos desmintiendo incluso lo dicho por Donald Trump los mismos días en que ellos están compareciendo. Yo creo que, ¿qué tal? Buenas noches, Viviana, Jorge, de nueva cuenta. Yo creo que es la gran lección que hemos visto de las comparecencias de los personajes que ha estado nominando Donald Trump, que son personajes más moderados y son también personajes que no comparten la visión que Donald Trump ha estado planteando. La gran pregunta es, ¿qué tipo de jefe va a ser Donald Trump para ese tipo de personajes? Entendiendo, si nosotros vemos el tipo de personaje que ha sido Donald Trump a lo largo de sus programas The Apprentice y entendiendo también que es un empresario y que no es un político, quizá la gran pregunta es, ¿él va a permitir que estos personajes administren sus propias secretarías? Es decir, la visión de Rex Tillerson respecto a Rusia, la visión de Rex Tillerson respecto a México, América Latina, es una visión muy diferente a la que hemos visto que está planteando Donald Trump. ¿Cuál va a ser la visión que va a permear en cada una de esas secretarías? Si me permiten, me gustaría empezar por lo que ha sido la comparecencia de uno de los personajes principales nominados, que es Jeff Sessions. Jeff Sessions iría a la Procuraduría General de los Estados Unidos y entendiendo que esta es una semana precisamente en la que se está conmemorando a Martin Luther King Jr. en los Estados Unidos y que también tiene un país polarizado con un presidente afroamericano saliente y con Donald Trump también que tuvo un voto muy, muy bajo con este tipo de apoyo de los afroamericanos. Hay un personaje que se llama John Lewis, el senador John Lewis, que marchó junto con Martin Luther King y es quien está llevando la voz cantante de protesta en contra de la toma de posesión. No va a ir a la toma de posesión. Él y otros 30 senadores demócratas han anunciado el día de hoy que no van a la toma de posesión. Esto se ha dado en algunas ocasiones, pero lo que estamos viendo es un boicot generalizado por parte de los demócratas y con una voz cantante que es precisamente la de John Lewis. ¿Y por qué traigo a John Lewis a relación ahora que decimos acerca de Jeff Sessions y lo que fue la comparecencia de este hombre la semana pasada? Él fue acusado cuando fue también nominado para ocupar esta misma posición en Alabama, como también procurador general del estado de Alabama, fue acusado de racismo. Alabama, un estado que ha sufrido muchísimo en ese sentido, ahí se llevó a cabo esta marcha de Selma, que fue tan famosa también con esta represión, y Jeff Sessions está siendo acusado por parte de la oposición demócrata de ser un hombre racista y de no tener precisamente este tipo de planteamientos él como abogado para defender a toda la nación. Y es uno de los puntos que hemos visto en donde los demócratas están rompiendo filas y están también logrando a tener un poco de éxito legislativo, a pesar de que no pueden evitar que sea nominado, sí pueden convencer a un solo republicano para evitar que esto también pueda ser votado. Lo que están haciendo es comprar tiempo de aquí al viernes que pueda ser la inauguración de Donald Trump y esa es la estrategia demócrata que estamos viendo. Ya incluso no fue juez, si no me equivoco. Ahí no pudo, en Alabama, no pudo ser juez por sus posiciones racistas. Y por eso en John Alabama, Lewis, y ahora aparece como fiscal general, ¿no? Por eso John Lewis fue a la comparecencia, pidió permiso para poder entrar y dio un testimonio él mismo y fue precisamente el planteamiento que él dijo. ¿Cómo puede ser que en Alabama no fue aceptado este hombre como procurador estatal y ahora sí lo estamos aceptando como procurador general y como juez? Y lo que estamos viendo también es que se empuja mucho por parte del Senado, porque este hombre es un senador y hay mucho respeto entre los senadores, tanto demócratas y republicanos, y por eso pensábamos que iba a ser una comparecencia fácil. No ha sido así para Jeff Sessions.
Segundo punto, me gustaría tocar la comparecencia de Rex Tillerson, quien está nominado a la Secretaría de Estado y que también se refirió mucho a México. Yo les pediría que hay que ver este tipo de comparecencias y ver de qué forma tienen a México considerando los senadores republicanos y también los personajes que están siendo nominados para cada una de estas secretarías. Rex Tillerson... A ver, ¿qué pasó en la comparecencia? Con una visión muy diferente a la de Donald Trump. Él dijo que no habían discutido el tema de Rusia y le preguntaron acerca de México específicamente y él dijo, México es un amigo y con los amigos se trabaja y vamos a trabajar con México para atender las cuestiones de seguridad y para atender las cuestiones comerciales. Un mensaje mucho más moderado que vimos por parte de Donald Trump en ese sentido, pero hay un senador de nombre Marco Rubio, que ustedes lo recuerden, que es un educado de Mitt Romney, casualmente. Mitt Romney, que fue un hombre que también fue buscado por Donald Trump para la Secretaría de Estado y que es también uno de los más grandes críticos de este hombre. Marco Rubio fue un insistente senador que estuvo rompiendo precisamente esta comparecencia en contra de Rex Tillerson, de origen cubano. Y también muy antilatino y muy nacionalista estadounidense, Marco Rubio. Marco Rubio tiene una visión conservadora cubana. Él sí apela mucho por la relación con América Latina, pero apela por esta relación anti-Cuba y con la visión que tienen los republicanos desde los años 60, 70, con esta lucha abierta en contra del gobierno cubano, y esa es la posición que tiene Marco Rubio. Pero lo que está haciendo Marco Rubio es dejando en duda la nominación de Rex Tillerson, porque hay que recordar que son 48 senadores demócratas y 52 senadores republicanos. En caso de que Marco Rubio decidiera no votar por Rex Tillerson ante la posición que tienen con Cuba, le estaría generando muchísimos problemas a Donald Trump para que este hombre sea aceptado. Es decir, podríamos ver el escenario en el que Marco Rubio, vía Mitt Romney, quizá también jugando un poco con esta mano que mece la cuna, podría estar evitando la nominación de Rex Tillerson a la Secretaría de Estado. Hay Marco Rubio y también otro nombre importante que no hay que perder de vista, John McCain. Estos dos hombres están trabajando conjuntamente en una estrategia legislativa para quizá empujar un poco hacia atrás. ¿Tú ves la posibilidad de que esas dos nominaciones del procurador y del secretario de Estado se puedan ir para atrás? Yo creo que sí se podrían ir para atrás por lo que estamos viendo. En un principio era muy difícil pensar que así era, sin embargo, hemos visto las comparecencias, el posicionamiento legislativo y puede ser, no tienen los votos necesarios, se sigue discutiendo a nivel de medios de comunicación y a nivel de partidos políticos qué tipo de estrategia van a seguir, porque es posible que con un voto, con solamente uno de los republicanos que se mueva, puedan lograr este tipo de estrategia legislativa para detener a Donald Trump. Sobre todo, yo diría, no hay que perder de vista el tema de Rex Tillerson, porque es el único lugar en donde tenemos a dos republicanos abiertamente cabildeando en contra de esta nominación y buscando algún tipo de negociación también seguramente con el equipo de la Casa Blanca, Donald Trump, buscando algún papel mucho más preponderante, pero sí, hay posibilidades de que se detenga, sobre todo yo diría la de Rex Tillerson, entendiendo que aún sigue avanzando. No así como por ejemplo la que vimos de James Mattis, que también me gustaría tocar un poco porque también se refirió a México acerca del tema de la seguridad y acerca de los grandes planes que tienen también los republicanos para recortar parte del financiamiento en cuanto a temas de seguridad a México. Interesante cómo manejaban el tema de terrorismo, interesante cómo también manejaban las preguntas acerca del crimen organizado y la amenaza que esta podría representar para México, y la posición de James Mattis igual fue muy moderada y fue respetando a las autoridades mexicanas, aludiendo precisamente a esta relación de muchos años en las que se han trabajado y hay muchas cosas que no se ven pero que están dando resultados. Me parece que estos tres elementos... Mattis no tuvo problema, Kelly tampoco. Al contrario. Y el de la CIA, Pompeo, ¿no? Pompeo. Aparentemente ninguno de los tres tuvieron problemas. Inclusive estamos en un momento en el que Donald Trump está confrontado con la comunidad de inteligencia norteamericana y por ese tipo de posiciones. El personaje que fue nominado a la CIA, fue muy importante escuchar qué tipo de planteamientos tenía, si se discuten o no se discuten casos, si van a investigar o no van a investigar a las administraciones pasadas, a Hillary Clinton, y son posiciones mucho más moderadas, mucho más sensatas y mucho más sensibles de lo que hemos visto que Donald Trump. Incluso el propio Pompeo, si no me equivoco, es el que va a ser el próximo director de la CIA. Dijo que Rusia era uno de los mayores peligros. Absolutamente todos. para los Estados Unidos. Inclusive el mismo Rex Tillerson, que es un amigo cercano de Vladimir Putin y es un amigo cercano del gobierno ruso, se negó a contestar este tipo de preguntas. Contrario a lo que hemos estado viendo de Donald Trump, que se atreve a criticar a Angela Merkel y no se atreve a criticar a Vladimir Putin, sí, su gabinete y las posiciones de seguridad, de inteligencia y de seguridad interna tienen una posición muy diferente a la que hemos estado viendo de Donald Trump. Por eso pues la gran pregunta es, ya se peleó con las 17 ¿quién va a ser? agencias de inteligencia estadounidense precisamente por el tema
Rusia. El día de hoy el agente también de la CIA, John Brennan, el saliente agente de la CIA, le pedía a Donald Trump que es muy importante y que mantenga mucho cuidado en cada uno de sus comentarios, ya sea por tuit o ya sea por declaraciones, pero un presidente no puede estar comentando a la ligera los temas y los asuntos que se le informan en los briefings de seguridad y mucho menos de la agencia de inteligencia. Vamos a ver seguridad nacional, el Twitter de Donald Trump. Y vamos a ver si hay una recomposición de esta relación o qué es lo que va a ocurrir cuando Donald Trump le está dando mucho más certeza y mucho más credibilidad a las agencias de inteligencia rusas que a las mismas agencias norteamericanas. Es un hecho sin precedentes y es un territorio sin precedentes el que estamos viendo. Que y un hilo muy delgado que se puede romper en cualquier momento. Como ganó la elección de Donald Trump por estas infiltraciones y estos hackeos rusos. Por eso los republicanos es muy importante ver qué es lo que van a hacer. Si sí efectivamente van a llevar este tipo de investigación a la Cámara Alta y a la Cámara Baja y lo van a seguir a través de comisiones o van a permitir que aún siendo republicano el gobierno de Donald Trump haya tenido este tipo de injerencia. Hay liderazgo, lo estamos hablando, Marco Rubio, John McCain, que no están en el barco de Donald Trump y ellos podrían ser posiblemente los que muevan legislativamente este tipo de asuntos. Hay que recordar lo que ocurrió, por ejemplo, con Watergate y con Richard Nixon, que gracias a la prensa que puso un tema sobre la mesa e insistió en ese mismo tema, lograron que una presidencia republicana se bajara. Ahora tenemos la situación con este briefing ruso de supuestos escándalos de falta de Donald Trump y lo que esto podría generarle a su presidencia y ver si los republicanos lo van a atender o no lo van a hacer. Sí, y ver quién va a gobernar y cómo se va a gobernar ese gabinete de Donald Trump, más allá del talento, ¿no?, que tengan estos hombres y muy pocas mujeres que van a trabajar con él. Estamos viendo. Yo no sé cómo van a trabajar con estas disonancias tan marcadas. Juan Pablo, gracias. Al contrario, vamos a seguir durante la semana seguro. y vamos a estar en la toma de posesión. Desde allá estaremos Trump. en Washington. Ahí estaremos platicando. Gracias, Viviana. Esto ha sido todo por hoy. Un saludo a los amigos que nos ven en San Luis Potosí a través del canal digital 1.2, Viviana. Pues así es, Jorge. Juan Pablo, ya nos vamos, pero lo invito a disfrutar el concierto de jazz sinfónico que ofrecerá la Orquesta Esperanza Azteca con el talentoso músico y compositor Paquito de Rivera, que se llevará, por supuesto, a cabo el próximo 14 de febrero a las 11 de la noche, a las 8 de la noche, en la sala de Zahualcóyotl. Descanse, pásela muy, muy bien. Hasta mañana. Hasta mañana, Viviana. Jorge, buen viaje allá a Washington. Y recuerde, en el poder y en la política todo, pero absolutamente todo, es personal. Gracias. No hay nada personal, y sin embargo duele.